Saludos, les doy la más cordial bienvenida. Estamos llegando al cierre de este módulo que nos llevó de 1890, de finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba ya consolidado en el mundo como una potencia industrial, como una potencia económica, como una gran nación que empezaba a dialogar con las grandes potencias imperialistas de finales del siglo XIX y pues comenzará a tener estas pretensiones, pues podríamos decir expansionistas, que lo estudiamos en este curso, como la expansión de Estados Unidos no fue una expansión territorial, como lo hicieron pues las grandes potencias europeas durante el siglo XIX, los ingleses, los franceses, los mismos rusos, que pues desde mucho tiempo antes se habían expandido hacia la parte oriental, los mismos alemanes, los belgas. Bueno, Estados Unidos a finales del siglo XIX, y haciendo esta recapitulación que pues es necesaria hacia el final de nuestro módulo, entró en ese discurso, pero siendo como siempre, como cuando fue independiente y que se convirtió en una nación muy particularmente diferente al declarar una independencia, al estructurar un gobierno democrático, al convertirse pues en esta primera república contemporánea. Y pues en ese momento, cuando ya entra en este discurso a finales del siglo XIX, también Estados Unidos tiene muy claro que no está buscando una expansión territorial, sino más bien una expansión comercial. Y a partir de allí empezamos a revisar cómo empieza a tener ciertos objetivos territoriales particulares, entre ellos el Caribe, el Golfo de México, que se convirtió en una parte muy importante para Estados Unidos. Tenía muy claro que debía tener control sobre el Caribe y ofrece a España comprar Cuba y Puerto Rico, y por el otro lado estaba Filipinas y Guam, que eran todavía los últimos vestigios que quedaban del Imperio Español más allá del territorio continental español. España se negó y comenzó allí la guerra que se conoce como la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, la cual de forma muy rápida y que nos lleva también a que Estados Unidos muestra la capacidad militar que ya tenía también para fin de siglo XIX, vence muy rápido a España, integra como parte de sus territorios a Puerto Rico, a Guam y a Filipinas, y luego se da un caso particular con Cuba, porque parte del inicio de aquella guerra fue de alguna manera hacer notar al discurso internacional cómo España estaba tratando inhumanamente a Cuba, y hubiera sido completamente ilógico que ahora Estados Unidos, que había pretextado la forma en la que España trataba a Cuba, pues que le integrara como su territorio. Pero fue a partir de allí que Estados Unidos tuvo una relación muy particular con Cuba y que luego tendrá consecuencias cuando estemos en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, a Cuba la reconoce como una república independiente y entra entonces Estados Unidos ya de plano en este discurso de los grandes imperios de principios del siglo XX, ahora, porque prácticamente se va resolviendo la guerra hispano-estadounidense hacia 1902, y va allí a ir teniendo pues una serie de relaciones, de intercambios. Se volvió de alguna manera en un moderador cuando se da el conflicto en China también a finales del siglo XIX, y muy pronto van a empezar a olerse los aires de pólvora en Europa desde principio del siglo XX, incluso desde finales del siglo XIX, cuando pues en ese mismo 1890 llega al poder el emperador alemán Guillermo II, y a diferencia de lo que había sido la Cancillería diplomática, que había mantenido a estos grandes imperios bastante bien controlados, que fue el señor Bismarck, el canciller alemán, Guillermo II, para empezar,
no tiene el mismo pensamiento de Bismarck. Bismarck renuncia ese mismo año, 1890, y Guillermo II, el emperador de Alemania, empieza con un discurso altamente belicista. Llega a tener algunos conflictos con algunas, o más bien, interviene en unas revueltas, por ejemplo, en Marruecos, que empiezan a pelear por su independencia de Francia hacia 1905. Ahí va y entra Guillermo II, porque tenía él muy claro que Alemania debía ser la potencia mundial. El enemigo o el contrincante directo para aquella Alemania de 1890, principios del siglo XX, era el Reino Unido. Y para no ir más adelante en el recuento, pues todo esto desencadenó en la Primera Guerra Mundial, indirectamente provocada por Alemania, por un conflicto directamente entre austriacos y serbios, pero la verdad es que fue todo de alguna forma movido porque Alemania quería que se desestabilizara el orden europeo o el orden imperialista y aprovechar a partir de allí. Y en todo este trayecto, pues primero estuvieron involucrados los británicos, los franceses, contra los alemanes, los mismos rusos todavía del Imperio Ruso, y Estados Unidos mantuvo una posición neutral. Quiso, pues, o más bien, es la política de neutralidad que había adquirido Estados Unidos prácticamente desde el principio del siglo XIX, cuando se estableció la doctrina Monroe en 1823, pues había planteado que Estados Unidos no quería involucrarse en conflictos internacionales siempre y cuando no se metieran con los países latinoamericanos. Y esto se había podido lograr y esto llevaba a que Estados Unidos mantuviera su postura neutral. Comenzó la guerra, la Primera Guerra Mundial, que es lo que empieza a darle nombre a nuestro curso. La primera, estas entreguerras, la primera es la Guerra Hispanoamericana, luego viene la Primera Guerra Mundial, que hacia el final de la guerra, hacia 1917, Estados Unidos empieza a verse indirectamente involucrado. Está la anécdota del telegrama Seagram, perdón, el telegrama Zimmerman, que pues de alguna manera planteaba que había pretensiones de Alemania de invadir Estados Unidos a través de México. Y esto es lo que lleva a Estados Unidos entonces sí a apoyar a los franceses y a los británicos, primordialmente en el frente francés, en la trinchera francesa, porque se había debilitado completamente la otra trinchera que se había desarrollado allá en el Imperio Ruso. El Imperio Ruso para 1917 empezó con sus conflictos. Primero abdica el rey, luego se establece un gobierno provisional, luego más adelante vendrá la Revolución Rusa y luego ya cuando ganan los bolcheviques, pues entonces Rusia se saldrá de la guerra y todo el frente se va hacia Francia y allí es donde entra Estados Unidos de alguna forma haciendo un paréntesis a su neutralidad y ayuda a que esta cansada guerra, que se conoce como la guerra de desgaste, porque en realidad pues no hubo un vencedor en alguna batalla específica, sino que más bien fue el desgaste que tenían los dos frentes, los británicos contra los alemanes, y cuando llega a Estados Unidos y apoya a estos franco-británicos, les da un empujón, por así decirlo, y los alemanes dicen ya no podemos más y prácticamente se rinden. Y a partir de allí, pues comienza el periodo entre guerras. Estados Unidos entrará en una euforia económica en los años 20 y esto va a desencadenar en la crisis de 1900, bueno, primero en el crack del 29, la crisis que se da inmediatamente y que va a ir yendo hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo. Llegamos a 1933, cuando se elige a Roosevelt presidente, con un proyecto que se conoce como el New Deal, el nuevo trato, y poco a poco empieza la recuperación en Estados Unidos. Pero esta crisis fue significativamente determinante para lo que ocurrió en Europa porque fortaleció a los estados totalitaristas.
primordialmente a Alemania, que a partir de 1933 puso en el poder al señor Adolfo Hitler y va a ir tomando una fuerza cada vez más importante hasta que finalmente lleguemos a 1939, el 1 de septiembre de 1939, y comience la Segunda Guerra Mundial. Pero en el Inter también fuimos viendo cómo en la parte oriental, o bueno, en el frente o viendo Estados Unidos hacia el occidente, hacia Japón, los japoneses también desde finales del siglo XIX habían comenzado su expansión y poco a poco fueron teniendo conflictos con Rusia, porque se da una guerra que se conoce como la guerra ruso-japonesa en 1905, en donde los japoneses les dieron un buen llegue a los rusos y, y esta, pues de alguna manera, esta postura de expansión japonesa ya se vio, ya se evidenció desde principios del siglo XIX. El mundo estaba muy concentrado en lo que ocurría con Europa, en lo que ocurría con las grandes potencias, y Japón comenzó a crecer, a expandirse, a tomar diferentes territorios, Corea, tener invasiones en China. Y para cuando nos dimos cuenta, para 1937 también Japón estaba ya teniendo un control verdaderamente importante en la parte del Pacífico. Y cuando estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa, el 1 de septiembre, pues Japón se dio vuelo con todo lo que estaba ocurriendo en Europa y empezó a invadir territorios imperiales, territorios que correspondían a los franceses, territorios que correspondían a los neerlandeses, a los ingleses, y todo esto nos llevó a pues el estallido de la Segunda Guerra Mundial, como los primeros años. Por un lado, Japón, aunque no está estudiado como tal, Japón estaba ya completamente avanzando sobre todos los territorios de intereses occidentales en la parte de la costa, en la costa oriental del Pacífico. Y por otro lado, los alemanes también estaban ya con estas pretensiones belicistas hasta que estalla la guerra y vimos cómo, pues, la primera etapa entre 1939 y 1941, pues la guerra empieza con Estados Unidos sin intervenir porque sigue teniendo su política de neutralidad. Desde que Hitler empezó con el discurso belicista en los años 35, 36, Roosevelt quiso, pues de alguna manera, hacer ver al Congreso pues de las posturas belicistas que se estaban desarrollando en Europa, y el Congreso prácticamente lo bloqueó. Se crearon una serie de leyes de neutralidad para que no fuera solamente una postura diplomática la que Estados Unidos tenía ante este discurso belicista de Hitler e incluso lo que ocurría hacia Japón, sino que había leyes que impedían cualquier tipo de acción que tuvieran que ver con acciones bélicas, y allí pues va a tener Roosevelt que ir poco a poco trabajando diplomáticamente, porque Estados Unidos no se podía quedar con las manos cruzadas ante lo que estaba ocurriendo, y esto pues va a hacer que esas leyes de neutralidad paulatinamente se vayan pues abriendo, si lo puedo decir así de alguna manera, y y también pues irse preparando cuando pues poco a poco también empieza a desarrollar un un programa de desarrollo militar, tanto en la cuestión de las personas que se integran a las filas de los ejércitos, como en las industrias que van a empezar a pues, preparar pues, armamento y elementos que luego puedan utilizarse para la guerra. Y finalmente, bueno, y por el otro lado, Japón, también bajo presión, cuando se da una invasión bastante fuerte de Japón a China, Estados Unidos no es cierto, perdonen, ya había empezado la guerra, perdón, ya había empezado la guerra en Europa, y Japón aprovecha
para invadir territorios que pertenecían a los imperios europeos. Singapur, lo que hoy conocemos como Vietnam, lo que hoy conocemos como Birmania, entra también en territorio que hoy es Indonesia, que le correspondía a los neerlandeses, y evidentemente, como los europeos están ya en plena guerra, Europa para ese momento está completamente invadida por Hitler. Lo más que puede hacer Estados Unidos es hacerle un embargo a Japón para, de alguna manera, detener, o sea, en una postura neutral, es detener una serie de exportaciones que le eran muy útiles a Japón en ese proyecto expansionista, lo cual también hace ver esta pues, cara compleja que tiene Estados Unidos, porque también ya había empezado a vender armamento y préstamos a Europa ya en guerra, y esta acción primordialmente fueron un bloqueo de las cuentas y los activos de Japón en los bancos estadounidenses, quedan bloqueados, el bloqueo de petróleo, que es importantísimo para Japón. Muy pronto Japón lo empieza a extraer de los territorios que tomó de los países europeos, o bueno, las colonias europeas, y también el caucho, que era también muy importante para las llantas, porque ya la guerra en ese momento empieza a ser muy importante en la cuestión automotriz, o más bien, la cuestión automotriz empieza a ser muy importante para el desplazamiento en los territorios y algunas otras cosas más que son importantes para Japón. Y ante este embargo estadounidense, Japón entonces decide, em, pues de alguna manera, hacer un acto de represalia contra Estados Unidos, y lo que muchas veces suele verse como una pretensión expansionista de Japón hacia el territorio norteamericano, que no estaba, o sea, no estaba fuera de sus pretensiones, pero no en ese momento. Ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y este ataque, que fue desastroso para la fuerza militar de Estados Unidos, es el que hace que pues, sea imposible para Estados Unidos mantener la neutralidad, y entonces entra a la guerra. Y Estados Unidos pues empezará a mostrar las capacidades militares que tiene, porque tuvo que entrar a la guerra en dos frentes: en el frente del Pacífico y en el frente europeo. Estados Unidos combatió contra Japón y contra el eje europeo, en realidad contra Alemania, y pues van a ser los primeros meses, a partir de 1943, la guerra se declara, Estados Unidos le declara la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, y el 11 de diciembre, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, con lo cual está ya directamente involucrado en la guerra, ya no puede hacer nada Estados Unidos, y esto nos lleva a que pues va a tener que empezar a formar parte de los aliados a partir de 1942. Y ese 1942 pues nos lleva a la última sesión de este módulo, cuando Estados Unidos está completamente involucrado en la guerra, en un periodo que va a transcurrir, pues bueno, de finales de 1941. La realidad es que ya operativamente Estados Unidos empieza a tener acción en lo que pues será podemos decir, la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1942. Pero prácticamente 1942 pues va a ser un año en el cual los aliados van a establecer y estructurar las estrategias para comenzar paulatinamente a avanzar hacia dos objetivos: en el frente europeo hacia Berlín, y en el frente del Pacífico hacia Japón. En el frente europeo, Estados Unidos tiene aliados. Tiene a los soviéticos en la parte oriental, tiene a los británicos en el frente occidental y un pequeño ejército francés
también que paulatinamente se va asentando en el norte de África, que fue parte de lo que empezamos a platicar la sesión anterior. Y esto, pues cuando entre Estados Unidos en este último periodo de la guerra, como les digo, si bien entró en 1941, 1942 es cuando empiezan como a armar las estrategias de cómo van a ir avanzando, un año en el que Alemania pues sigue dominando Europa y Japón sigue dominando el Pacífico, y poco a poco comenzarán a tener ya una interacción más fuerte hacia 1943. De hecho, vimos la sesión anterior, la guerra de África, el Frente Africano, que fue el primero en el que actuaron los aliados en 1942 y fue favorable para los aliados, lo cual les ayuda, además de liberar la parte norte de África, a partir de allí poder primero tomar Sicilia y luego entrar a la península itálica y paulatinamente comenzar pues el repliegue del dominio alemán y caminar hacia Berlín, lo cual pues va a transcurrir entre 1943 y 1945. Así vamos a empezar, por eso se llama el contraataque aliado y la victoria final, porque más o menos a partir de 1943 se irán cerrando en Europa los frentes, se van a dar en cierta forma cuatro frentes, ahorita lo vemos en un mapa, y evidente en Japón es pues ir replegando sobre el Pacífico hasta llegar a Tokio allá por junio, julio de 1945. Habíamos visto la sesión anterior que, fíjense que aquí no sé por qué les quité una diapositiva. No sé si aparece en su, bueno, antes de esto estaba la diapositiva que habíamos platicado del frente perdón, la batalla del Atlántico. Lo quiero retomar como punto de partida de lo que va a ser la contraofensiva, el contraataque y poder ir avanzando hacia la victoria final. Y a manera de reflexión, insisto, no sé por qué desapareció esa diapositiva de la presentación, pero era importante comenzar hablando de la batalla del Atlántico, esta que estaba en la parte norte del Atlántico, básicamente como si estuviéramos enfrente de las Islas Británicas, porque había allí una cantidad de submarinos alemanes que habían estado hundiendo embarcaciones tanto europeas y luego norteamericanas entre 1939 y pues más o menos 1944. Y es importante mencionarlo porque se tuvo que establecer un programa pues prácticamente de ataque invisible, pues porque no veían los submarinos, para poder desarmar esta pues fuerza de combate submarino alemán, y esto fue lo que permitió, aquí la parte trascendental, desde 1943, esta serie de ataques que los alemanes en submarinos hacían, pues básicamente desde 1941, 42, la balanza cambió, se disminuyó el hundimiento de las embarcaciones y de alguna manera pudieron replegar a los submarinos alemanes, y fue la manera en la que se liberó este paso que llevaba de Estados Unidos hacia primero las Islas Británicas y posteriormente Europa. Y comentaba la sesión anterior que sin esa batalla, que muchas veces no se menciona, de repente cuando se platica la Segunda Guerra Mundial, como que muy pronto se llega al día D, en junio de 1944, pero es que si no se hubiera dado esa batalla que prácticamente duró 2 años, que fue también el repliegue que se tuvo que hacer en el Atlántico, así como el que se tuvo que hacer de África hacia Italia, también está el que se tuvo que hacer en el Atlántico, para que entonces pudieran libremente entrar los grandes convoyes militares que llegarán de Estados Unidos para que podamos llegar al día D. Y ese frente será uno de los cuatro frentes que ahorita vamos viendo, y uno de esos cuatro frentes es el de la URSS, el que
pues va a tener pues una importancia bastante destacada porque tomada Francia, eh, pues prácticamente el frente occidental, o sea, bueno, prácticamente tomado toda Europa, lo vemos aquí en este mapa, todo lo que está en color negro, que es Francia, evidentemente Alemania, que no está tomada, sino que es parte del imperio o del Tercer Reich, pero sí está Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia. Ahí Francia se ve dividida, como les comentaba, en esas dos Francias que hubieron. La Francia ocupada, que era al norte, París quedó dentro de este territorio ocupado, y la Francia de Vichy, la que supuestamente era una república libre, pero que estaba completamente a las órdenes de Hitler, toda la península itálica. Entonces, y luego también la parte de los países escandinavos, em, Suecia y Noruega, bueno, en orden de Inglaterra hacia el mar Báltico, Noruega y Suecia. Finlandia no, que es el que está aquí inmediatamente, porque se había respetado no intervenir en Finlandia, porque era parte de los acuerdos que se habían hecho en aquel Ribbentrop-Molotov. Finlandia era para los soviéticos. A los soviéticos, como ya también lo comenté, se los chamaqueó Hitler, invadió Alemania la URSS, y pues comenzó primero, allá por 1941, todo el proceso para que pudiera poco a poco establecer el repliegue de la URSS hacia la parte occidental viéndola desde la URSS. Y esto hace que, pues, por lo pronto, la parte europea, en ese 1942-43, esté en calma, porque toda la acción se está dando en la parte soviética. Y ese repliegue va a ser importante porque mucho del esfuerzo del ejército alemán, particularmente alemán, se fue al frente soviético, y eso permitió que el frente africano, el que ya platiqué, fuera más débil, se lo encargara Hitler a Mussolini. Mussolini es que la verdad, pues no se, no se vio muy listillo en cuestiones de la guerra, y a partir de allí pueden poco a poco entrar en la parte del sur de Italia, y también van a entrar en los Balcanes y en Grecia, que será otro de los frentes que vamos a analizar. Y bueno, entonces, perdón, estaba al revés la diapositiva. O sea, hasta ahorita las puse al revés. Bueno, pues ya les comenté este punto, pero era necesario establecer este planteamiento, porque sin el ataque soviético y sin la batalla del Atlántico, o sea, perdón, el avance soviético ayuda a que esté débil el frente africano, y la batalla del Atlántico ayuda a que posteriormente puedan entrar estos ejércitos aliados británicos, algunos combatientes franceses y norteamericanos, puedan llegar a las costas de Normandía para entonces entrar en el territorio, podemos decir, del norte de Francia. Estos, bueno, en este planteamiento, los años iniciales de Estados Unidos, ya para todo, a ver, todo esto que conté, ya en todo esto está involucrado Estados Unidos en negociaciones, o no tanto negociaciones, sino en estrategia, es en cómo se van a ir dividiendo los frentes, quiénes estarán en qué lugar, y ya todo se está haciendo con la coordinación entre Stalin, Roosevelt, Churchill, y está también Charles de Gaulle en esta serie de planteamientos, aunque a Charles de Gaulle, ya cuando se hacen las grandes cumbres, a Charles de Gaulle no lo invitan. A partir del invierno de 1943, la guerra empieza a revertirse. Este avance que había tenido Alemania a partir de septiembre de 1939, y el avance que había tenido Japón desde 1937, tiene podemos decir, un cambio de dirección,
que paulatinamente irá siendo favorable hacia los aliados. A partir de 1943, desde 1943, los aliados fueron al contraataque. Desembarcaron en Sicilia, avanzaron por Italia y el Pacífico. Estados Unidos inició una campaña isla por isla hacia Japón. O sea, imagínense, o sea, o sea, si lo visualizamos muy simplonamente, o sea, no es lo mismo avanzar en un territorio continuo, hasta como, os hagan de cuenta como si le pusieran una palita y pudieran ir recorriendo la pala sobre tierra, a tener que ir así, eligiendo, o más bien, a tener que ir capturando isla por isla. Es complicadísimo el frente, de verdad, el frente del Pacífico es complicadísimo. Por eso les reflexiono. En el frente del Pacífico, Estados Unidos inició una campaña isla por isla hacia Japón. El 6 de junio de 1944 se va a dar un día importante, es el famosísimo Día D, y luego más adelante pues tendrán que venir momentos muy dramáticos en Japón para que finalmente se rinda el 2 de septiembre de 1945, que es cuando definitivamente culmina la guerra en los dos frentes. ¿Qué pasó en el frente europeo? Pues miren, aquí vemos este mapa, como siempre he hecho en todo el transcurrir de este curso, voy a ver las generalidades y luego haremos luego veremos las diapositivas, un poco más, puntuales. Pero con esta diapositiva vamos a cubrir esos años que transcurren entre 1943 y 1945, a partir de que los aliados comienzan a avanzar. Aquí el objetivo es Berlín, por diferentes frentes, y como les decía, entonces en este punto podemos ver, aquí nos marca este mapa tres frentes, porque la parte sur de Europa, la que corresponde a Grecia y los Balcanes, la está mostrando como un solo frente coordinado. O sea, es como el objetivo de Italia y Grecia hacia Berlín. A Italia la pusieron muy gordota, en realidad debería estar incluso hasta más flaquita, porque se las fue viendo bastante complicadas en la cuestión de abastecimiento, pero bueno. Luego se pondrá a dieta Italia, no se preocupen. Ahorita me di cuenta que nos puso una Italia bastante rechoncha. Y como les exponía, bueno, primero la reflexión primordial, ¿no? Entre 1943 y 1945, vamos a ver ahorita el frente europeo y luego veremos qué pasa allá en Japón. Los aliados pasaron de resistir al triunfo que se tuvo en el norte de África, a el avance del eje, en donde fue pues empujar desde tres frentes: el que está de color de rojo, que es el que ya comenté hace un momento, el frente de la URSS; el que está en color azul, que será el frente de Europa Occidental, que comienza el 6 de junio de 1944, cuando se hace el desembarco; y luego el frente que está en color verde, que en realidad yo lo dividí en dos: el de Italia y el de Grecia y los Balcanes, porque en realidad ese debería ser otro color. Pero bueno, el caso es que este proceso les va a llevar 2 años en donde se van a acabar Europa. Estos son los años en donde se van a acabar Europa. O sea, la Europa destruida es la que se va a dar en este periodo, porque por un lado, los aliados tienen que bombardear ciudades clave para poder hacer que se resista y se rinda, o se rindan los ejércitos alemanes o italianos que estén en los territorios que estén, perdónenme, o sea, si están en Grecia, pues bombardearán Grecia; si están en los Balcanes, bombardearán los Balcanes, así sucesivamente, y ahí es cuando Europa la destruyen. Porque si se fijan, el periodo anterior, a 1943, pues Hitler invadió prácticamente sin detonar nada. O sea, la única,
el único momento crítico de enfrentamiento militar fue cuando Dunkerque, allá en 1939, en 1940, perdón, en 1940, cuando los pudieron rescatar, pero para 1943, o sea, cuando entran al territorio europeo, podríamos decir que Europa no había sufrido daños físicos. Y es a partir de aquí que va a empezar la bombardeada. Inglaterra ya estaba destruida. O sea, en este punto sí también hay que reflexionar que cuando se dio aquella batalla de Inglaterra, la que transcurre entre finales de 1939 y principios de 1940, y los aviones alemanes le dieron con todo a Londres, Inglaterra sí estaba destruida. Habían destruido puertos, habían destruido, o sea, o habían bombardeado Londres, habían bombardeado Birmingham, habían bombardeado Southampton, habían bombardeado Liverpool. Inglaterra sufrió consecuencias y ya estaba destruida desde los 1940. Pero el resto de Europa estaba intacto hasta ese momento y aquí es donde va a empezar la bombardeada. Entonces, en este planteamiento, pues se va dando el avance y vemos primero ese frente italiano. Insisto que Italia nos quedó muy gorda, pero no se preocupen, por la gordura de Europa. Vamos a una pausa comercial de 5 minutos y Ahora, pues, vuelvo con esta diapositiva. Perdón, déjenme, hacemos la pausa comercial. Hay un micro abierto, por favor.
Vamos a continuar y el frente italiano, que fue pues de alguna manera el primero, bueno, el primero sería el soviético, porque este empieza a interactuar eh, la URSS con Alemania desde 1941, por allá de junio de 1941. Pero ya más o menos mencioné este frente, ahorita retomaré este punto. Bueno, en realidad, cronológicamente, el que sí debería ir hasta el último es el de Normandía. El frente italiano comenzó con la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943. La caída de la isla provocó una crisis política en Roma. El rey Víctor Manuel III, o sea, en todo el periodo en el que Mussolini fue el primer ministro de Italia y que se configuró la Italia fascista de Mussolini, siempre existió la monarquía. Ese es otro punto que nos lleva a la parte de la historia de Italia durante el periodo fascista, pero finalmente el rey Víctor Manuel III logra hacerse de valor y entonces destituye a Benito Mussolini pues, por su inoperancia. El 25 de julio de 1943 y nombró primer ministro al mariscal Pietro Badoglio. Aquí es donde paulatinamente inician cierta comunicación entre los aliados e Italia. De alguna forma es como si Italia se dividiera en dos. El gobierno oficial empieza a voltear hacia los aliados. De hecho, por eso, cuando termine la guerra, Italia no quedará en el bando culpable. Algunos personajes que formaron parte de la Italia fascista luego irán a los juicios de Nuremberg, pero en términos generales, Italia queda fuera de estos territorios, de estos países culpables, o territorios culpables. Es que me quedé pensando en Austria, que aunque su condición luego será de rescatado, perdón, Austria durante un tiempo también estuvo invadida. Bueno, el caso es que esta parte sí es importante mencionarla porque sin muchos recursos, Italia, por lo pronto, no hay una contraparte ya italiana para el avance de los aliados, aunque Hitler le crea una república a Mussolini al norte de Italia, en la parte de la Lombardía, cerca de la región de Milán, y esta fue la que puso resistencia a los aliados, porque avanzaron, podríamos decir, de forma libre hasta Roma, pero luego ahí empieza este contraataque de esta especie como de república títere que Hitler le hace a Mussolini, porque lo destituye. Mussolini huye, se resguarda en la llamada República Social Italiana, que tenía su sede en Salò, al norte de Lombardía, ya pegado a las fronteras con Suiza, y desde allí Hitler va, en realidad el que está manejando todo es Hitler, pero le va a configurar un ejército para que tenga un contraataque aliado en esa frontera. O sea, aquí el chiste de alguna manera era cruzar los Alpes. Finalmente, pues, después de diferentes ataques, por ejemplo, está el bombardeo a Roma el 4 de junio de 1944, que de veras que tuvieron que hacerlo con pinzas. O sea, porque dentro de Roma había algunos campamentos italianos fascistas y había que bombardear casi que con pinzas para, pues imagínense, Roma de alguna forma se salvó, pero sí fue bombardeada. El caso es que Roma fue liberada el 4 de junio de 1944, que de alguna manera es la fecha simbólica para que toda la península italiana ya quede bajo control de los aliados. Pero como les digo, en este caso, esta vuelta de Pietro Badoglio o este voltear hacia los aliados
salvó a los italianos de no quedar como dentro de los territorios culpables. Mussolini fue capturado por los partisanos. Los partisanos fueron un grupo de rebeldes no militares, algo muy parecido a lo que hizo la resistencia francesa, que se organizaron como grupo pues, guerrillero y ayudaron de forma importante a, pues de alguna manera, contraatacar a los ejércitos estos que se habían creado al norte de Italia y tomar a Mussolini, lo capturan el 27 de abril de 1945 y fue ejecutado y posteriormente llevado a la Plaza de Milán y exhibido. Esta parte es interesante mencionarla porque cuando Hitler se entera la forma, pues completamente humillante em, en la que trataron a Mussolini, eh, para el orgullo de Hitler, eso él pensaba que no quería que le pasara. Dicen pues los cuentos que por eso fue que pidió que incineraran su cuerpo ya cuando se suicidó para que no pudieran ridiculizar. Luego está el frente de los Balcanes, el de Grecia y los Balcanes. La derrota alemana fue resultado de una presión múltiple, resistencia local. Esos desde Francia, Italia, los Balcanes, Grecia, se crearon estas resistencias, podemos decir, eh, invisibles, no militarizadas. También ayudó el avance soviético, que debilitó, pues que no pudieran llegar más refuerzos hacia la parte de los Balcanes, y Belgrado fue liberada el 20 de octubre de 1944. Bulgaria, que había sido aliada de Alemania, combatió hasta septiembre de 1944 y finalmente entró la URSS en Bulgaria, Rumanía, Hungría, los Balcanes, y este esta parte se puede decir que cuando cae Budapest, en febrero de 1945, pues está como el momento en el que queda queda liberado el frente de la Europa Oriental. Mientras tanto, al norte, perdón, nada más para terminar, en la parte de los Balcanes fue una especie de apoyo soviético aliado. Perdonen, permítanme. Y por su parte, el frente del Pacífico, el frente de la URSS, el soviético, que ya pues lo he comentado, pues la verdad es que sí fue muy útil para la liberación de Europa, pero para lograr el objetivo de llegar a Berlín. Pero en el transitar fue una verdadera pesadilla para todos los territorios que estaban en la parte de Europa Oriental. El avance soviético operativamente fue decisivo, pero también devastador. Desde la victoria de Kunst, acá metidos en territorio completamente soviético, que es la que se reconoce como el punto de inflexión de poder empezar el avance hacia la Europa occidental, en julio de 1943, el Ejército Rojo comenzó a empujar hacia Berlín, hacia Alemania. Para junio de 1944 se destruyeron se destruyó un grupo de ejército bastante importante en una operación que se conoce como la operación Bagration, y esto pues va a ir avanzando o permitiendo el avance de forma más libre de los soviéticos hacia Berlín. Pero en el camino, el Ejército Rojo arrasó ciudades. O sea, todo lo que estuviera para los soviéticos, todo lo que estuviera después de la frontera de la Unión Soviética, o sea, pasando la frontera de la URSS, todo lo que estuviera del otro lado era nazi. O sea, no distinguieron
entre Polonia, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia. No. O sea, ellos, todo lo que estaba pasando en la frontera soviética era nazi. Y entonces ahí es donde hacen arrasaron, ejecutaron de forma verdaderamente violenta saqueos, violaciones sistemáticas en Prusia Oriental, Polonia, Hungría y la parte oriental de Alemania. Esa historia es, o sea, igualmente violenta para estas tierras, de cómo fue en su momento el ataque alemán. Es más, cuando Alemania toma esos territorios, pues incluso ni los toma de forma tan violenta, o sea, los metió en su dominio, pero los ejércitos soviéticos, estos iban y arrasaban, destruían, quemaban, robaban, violaban, saqueaban, o sea, es una barbaridad lo que hicieron los ejércitos soviéticos en este avance. Como les digo, operativamente fue muy importante para poder debilitar el frente oriental, pero las consecuencias que trajo a la población de aquella parte de Europa fue devastadora. Y luego ya veremos que cuando entremos a la siguiente etapa de la historia, pues todos esos territorios se van a integrar voluntariamente al sector soviético. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia. Bueno, pero eso ya veremos qué pasa después, ahora sí que el día después del 2 de septiembre. Normandía es el punto también que permitirá al ejército aliado franco-británico norteamericano entrar en el territorio francés para poder finalmente liberar a París el 25 de agosto de 1944. No me detengo en ese frente porque este frente está aquí, ¿no? El frente de Normandía y Francia está, pues de alguna manera, reconocido como a partir del famoso Día D, el 6 de junio de 1944, cuando tropas estadounidenses, británicas, canadienses, algunos franceses y otros países en menor cantidad apoyaron a desembarcar en 5 playas en toda la costa de Normandía. A las playas les dieron diferentes nombres: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, que fueron más que nombres de las playas, fueron más bien nombres, em, déjenme encuentro la palabra, nombres clave. Y de hecho también el día D es un nombre clave. O sea, cuando hay esta serie de acciones que se deben ir siguiendo, o sea, que se deben ir cumpliendo, pues le ponen el día A, el día B, el día C, y a esta le tocó el día D. O sea, no significa nada más que pues se cumplió. Pónganle ustedes que el día A fue cuando llegaron los barcos. Estoy un poco inventando, no es que sean así, pero esa es la idea. Que llegaron los barcos a Inglaterra, el día B es porque se tenía que hacer esta cosa, el día C se tenía que hacer esto y el día D era el desembarco. Ni siquiera es D por desembarco, ¿eh? O sea, es día D porque así como son las estructuras militares claras y precisas, es ¿verdad? El B, el C, y este fue el día D. Y en este planteamiento, pues como les decía, viene la parte importante en la cuestión de, pues la trascendencia de haber liberado el, el Atlántico, porque entonces no se hubiera podido llegar al día D. Había tenido el frente soviético un avance muy importante. Habían tenido los frentes de Italia y de los Balcanes un avance muy importante, pero también había que limpiar, por decirlo de alguna manera, el frente occidental. La invasión aliada ocupada comenzó oficialmente el 6 de junio de 1944 con la operación que se conoce Operación Overlord, que fue el desembarco en esas playas de Normandía. Comandaba esta operación el general Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, y que ya lo veremos en el próximo módulo.
Él fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas. Durante meses se planeó la operación con un nivel de detalle sin precedente. Logística, engaños estratégicos. Hay una anécdota que cuenta de que antes de que se acercaran las embarcaciones a las costas de Normandía, a las playas que están marcadas en este mapa, en esos colores rojos, volaron unos aviones, pues de alguna manera, en la zona de Normandía, pero no en las playas donde iba a ser el desembarco, y entonces lanzaron em, paracaidistas, pero la realidad es que no eran paracaidistas, eran muñecos que les habían puesto un paracaídas, pero que a la distancia los alemanes los vieron como paracaidistas y entonces replegaron una parte importante del ejército que de alguna manera tenía control sobre ese territorio para atacar a esos que no eran, no eran paracaidistas, no eran nada. O sea, a la hora que cayeron, cayeron unos monos de trapo en paracaídas. Y luego, hicieron también una especie de colocación de tanques y tanquetas y una serie de otros arsenales militares, pero eran casi, casi que de cartón. El caso es que o sea, desde el punto de vista estratégico, logístico, por eso les digo aquí, engaños estratégicos, coordinación aérea y naval, fue bastante interesante. Omaha, una de las playas de desembarco, pues fue uno de los puntos más sangrientos, porque pues allí sí pudieron de alguna manera intervenir los ejércitos alemanes. Las tropas estadounidenses enfrentaron allí fuego cruzado intenso, minas, obstáculos y artillería, y a pesar de las pérdidas humanas, se logró consolidar ese territorio y se logró tomar. El día D representó el principio del fin del Tercer Reich. Desde ese momento, Alemania empezó a luchar en tres frentes. El de los soviéticos, el de la parte occidental, el que se va de Normandía hacia Alemania, y el que viene de Italia y los Balcanes hacia Berlín. Y conforme fueron avanzando hacia Alemania, pues la bombardeada se puso muy sabrosa. Primero viene la liberación de Bélgica, tras el desembarco exitoso en, en Normandía, pues el ejército, habrá un cuerpo de ejército que va a bajar a Francia para liberarla. Tras el día D, las fuerzas aliadas rápidamente se desplazaron hacia París, la cual fue liberada en agosto de 1944. Leclerc y de Gaulle, que eran los dos comandantes, pues de alguna manera que tenían esta representación francesa en los aliados, encabezaron la liberación de París. Tropas estadounidenses y canadienses iban recuperando territorios clave como Amberes y aproximándose hacia el Rin. Alemania contraatacó en diciembre de 1944. Acá estamos en el frente francés, vamos a llamarle. En Ardenas, cercaron Braxton, donde paracaidistas resistieron. Patton, también un comandante norteamericano, rompió el sitio el 26 de diciembre y esta fue la última ofensiva alemana en el oeste, o sea, en la parte occidental, antes del colapso del Tercer Reich. Tras la liberación de Francia y Bélgica, el Tercer Reich colapsaba. Las ciudades mostraban una brutalidad nazi y la presencia aliada internacional reafirmaba que la guerra era global y que los pueblos debían recuperar su soberanía. Dicen algunos historiadores que la verdadera dimensión del holocausto se conoció hasta estos momentos. Conforme iban avanzando por el frente del soviético, perdón, por el frente soviético, iban entrando a territorios, por ejemplo, donde estaba Auschwitz, acá en la zona de Polonia, que hasta entonces pudieron dimensionar lo que había sido el holocausto.
Y luego, cuando entran por la parte europea, llegan al campamento no, bueno, judío, se me fue ahorita el nombre de los campos de concentración, el de Bochum, o como se pronuncie en alemán, está pues, un poco de colonia hacia el sur en Alemania, y que también allí se dieron cuenta de lo que había, o sea, hay quien dice que no se enteraron, hay quien dice que sí, hay quienes dicen que fue hasta este momento que se dieron cuenta. De hecho, hay varios discursos de Eisenhower que, dicho con sus palabras, allí es cuando se entera de que había sido otra, otra guerra o un evento que estaba ocurriendo de forma paralela al momento de la Segunda Guerra Mundial, y que se pudieron conocer las dimensiones de lo que había sido el Holocausto, o de lo que era en ese momento el Holocausto y la tragedia judía. Yo lo pongo nada más como a poco, porque luego muchos dicen, ay, ¿a poco no se dieron cuenta desde antes que faltaba tanta gente judía entre la misma comunidad? Pues bueno, yo nada más comento. El caso es que los aliados logran avanzar. Los aliados cruzaron el Rin de la parte occidental. Los soviéticos avanzaron desde el este y imparablemente tropas aliadas y soviéticas se encuentran en Turgau, cercando Berlín. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945, y finalmente el ejército soviético toma Berlín, todavía con cierta resistencia, aún ya suicidado Hitler, entre el 2 y el 3 de mayo de 1945, hasta que finalmente se rinden el 8 de mayo, se rinden oficialmente. Los campos nazis, como les decía, revelaron el Holocausto, y pues en ese momento se conoce la dimensión de lo que había sido. Por su parte, acá los gringos habían tenido que recorrer todo el Pacífico, como les decía, ir recogiendo arrocitos en el pajar, uno a uno, tras la derrota del Tercer Reich en Europa. La atención y el esfuerzo bélico estadounidense se dirigió plenamente hacia el Pacífico. O sea, no hasta entonces, ¿eh? O sea, desde 1943, poco a poco fueron avanzando hasta que para 1945 estaban ya cerca de Filipinas, donde Japón aún ofrecía una resistencia feroz. Desde mediados de 1944, la estrategia del salto de isla en isla, o sea, ir tomando isla en isla, como les digo, desde mediados de 1944, había llevado a las tropas norteamericanas a conquistar posiciones claves en ese territorio. Desde diferentes islas estratégicas comenzaron a atacar sistemáticamente el archipiélago japonés con bombardeos, señalando que la guerra estaba en su etapa final. La batalla del Mar de Filipinas, que ocurrió en junio de 1944, diezmó la aviación naval japonesa. Luego, en octubre, tuvo lugar la decisiva batalla del Golfo Leyte, donde la Marina japonesa perdió su capacidad operativa. La reconquista de Filipinas fue lenta y costosa. Manila fue liberada en marzo de 1945 tras una de las batallas urbanas más sangrientas de la guerra, con lo cual, pues evidentemente, las bajas humanas fueron verdaderamente desastrosas. El general MacArthur, que era el que comandaba esa parte, cumpliendo su promesa de volver, estableció control en Filipinas. A partir de entonces, a partir de ese momento, marzo de 1945, el camino hacia Japón, hacia las islas metropolitanas, estaba abierta, pero debían ir transcurriendo las batallas de Iwo Jima, en donde se da esa famosísima escena
que incluso forma parte de la imagen, identidad del curso, en donde el ejército norteamericano iza la bandera de Estados Unidos tras haber logrado la toma de esta isla, Iwo Jima, y estos fueron el anticipo del infierno que significaría una invasión directa a Japón. En Iwo Jima, los marines enfrentaron una defensa subterránea extrema por parte de los japoneses, con unas bajas estimadas de 12,000 norteamericanos. O sea, lo que empezaba a gestarse por parte de Estados Unidos era lo siguiente, dos puntos. Si Iwo Jima, que era una isla, costó 12,000 bajas, entrar a la isla, a la gran isla de Japón, ¿cuántas vidas va a costar? Estas batallas convencieron a los altos mandos estadounidenses de que una invasión terrestre costaría cientos de miles de vidas. Mientras tanto, los bombardeos aéreos continuaban devastando ciudades japonesas, incluyendo Tokio. O sea, antes de Hiroshima y Nagasaki, Tokio fue prácticamente destruida con bombardeos de aviones, no con las consecuencias que luego traerá las grandes bombas, pero aún así, o sea, Tokio estaba prácticamente destruido y Japón no se rendía. Los norteamericanos esperaban que Japón, una vez bombardeada y prácticamente tomada Tokio, no entran justamente porque no querían que ocurriera lo que Iwo Jima y ay, perdónenme, me perdí un poquito. Y entonces deciden no entrar a Japón. En el Inter, en este transitar, estamos entre febrero, marzo, abril de 1945, muere Roosevelt y asume la presidencia un señor que se llama Truman. Y a Truman no le temblaron las manos, ni los pies, ni nada. Y ante lo que se estaba viendo de la resistencia japonesa y ante la luz verde que se dio de que la bomba atómica estaba lista para lanzarse, fue Truman el que tomó la decisión del lanzamiento de la primera bomba atómica, con el frente europeo resuelto y la resistencia japonesa que no se rendía. La guerra entró en el capítulo más devastador, pues, de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Las cifras de bajas de Iwo Jima habían dejado clara una realidad, como les exponía. Una invasión directa al archipiélago costaría miles de vidas norteamericanas, obviamente. O sea, aquí estamos hablando de vidas norteamericanas. Y todavía con la duda de que realmente se rindiera Japón. Harry S. Truman tomó la decisión más radical de la guerra: utilizar la bomba atómica, un arma secreta desarrollada durante el Proyecto Manhattan. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. La explosión arrasó la ciudad en segundos, causando la muerte inmediata de más de 70,000 personas. Y 3 días después, el 9 de agosto, o sea, porque no se rindieron los japoneses, el 9 de agosto fue entonces ahora el turno de Nagasaki. Aunque la devastación fue similar, el objetivo también era geopolítico, pues era demostrar a la URSS el alcance del poder estadounidense. Ya empezaba a gestarse lo que será la identidad de la segunda mitad del siglo XX, que será la Guerra Fría. El uso de la bomba atómica, pues evidentemente dio por concluida la guerra en el Pacífico. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció por radio que Japón se rendía incondicionalmente
y el 2 de septiembre, Japón firmó el armisticio y la rendición, y con ello, pues concluyó la Segunda Guerra Mundial. El día siguiente de la guerra, habían transcurrido 6 años, un día y 313 semanas entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945. La guerra había terminado. Ahora comenzaba un nuevo periodo. La guerra había dejado atrás de sí un mundo desfigurado, heridos en todos los planos, en lo humano, en lo político, en lo económico y en lo moral. Era y es, hasta ese momento de la historia de la humanidad, el conflicto más devastador. Más de 60 millones de personas, militares y civiles, habían muerto. Casi la mitad de estos 60 millones eran civiles. Las ciudades eran escombro en Europa. Berlín, Varsovia, Manila, Dresde, Nankín, Hiroshima, Nagasaki, Tokio, todos mostraban el rostro de la aniquilación total. La economía global estaba destruida. La producción industrial europea se había desplomado. Millones de personas quedaron sin hogar y los campos de cultivo eran cementerios de acero y metrallas. El mapa geopolítico del mundo había cambiado diametralmente y esto nos llevaría a la nueva etapa de la historia del mundo, en donde solo habría dos grandes protagonistas, la URSS y Estados Unidos. Pero cómo se gestó todo este devenir, pues será parte de lo que veremos en nuestro próximo curso. Esto en vísperas de lo que será la historia de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Así como reflexionaba hacia el inicio de esta sesión, entre 1890 y 1945, Estados Unidos venció guerras mundiales, superó la Gran Depresión, transformó su economía y sociedad y alcanzó su punto culminante cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese momento en el que se convirtió en, junto con la URSS, en las potencias del mundo. El triunfo militar de Estados Unidos fue solo el inicio. Lideró la reconstrucción, impulsó instituciones y promovió valores universales que, aunque imperfectos, definieron el sistema internacional durante el resto del siglo XX. Durante los siguientes 40 años, el mundo se debatirá entre qué postura es la correcta. Los siguientes 50 años son 1945 a 1991. Bueno, son menos años. Hoy lo vemos al paso del tiempo y entendemos que la gran potencia posterior a la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, porque conocemos lo que pasó con la URSS. Pero también a los que nos tocó vivir en plenos años de la Guerra Fría, podemos ver que durante los años que transcurrieron entre 1945 y 1991, no teníamos bien claro que la gran potencia era Estados Unidos. En 1991 sucumbe la URSS y ahí es donde se puede ver que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Estados Unidos pasó de potencia emergente a líder global en ese mundo bipolar que les mencionaba, que existió hasta 1991. Su influencia compleja y duradera moldeó instituciones, alianzas y valores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la ONU, que será parte de lo que veremos de esta nueva arquitectura que creará Estados Unidos.
Solo para detenerme muy rápido en la ONU, y ya lo veremos en en el próximo módulo, si bien este mundo bipolar que se va a gestar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial puso en el escenario o cuestionó quién era la potencia, al final la URSS era la que controlaba el mundo, y la URSS fue una institución creada por Estados Unidos. Este legado aún estructura gran parte del orden político mundial hasta nuestros días. Insisto, lo cual nos hace reflexionar que si bien durante 40 años, vamos a poner 45 a 91, el mundo debatió si era de color de rojo o de color de azul. Después de 1991, en la década de los 90, quedó evidenciado que la guerra la había ganado Estados Unidos. Por ahora, este es el final de nuestro curso, de este periodo. Estamos concluyendo, por decirlo de alguna forma, el 3 de septiembre de 1945. Y ahora vendrá la pregunta, ¿y qué pasará después? Pues esto lo conoceremos en el módulo 4, la historia de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, en donde viajaremos a partir de lo que ocurre una vez finalizada la guerra, el pacto de Potsdam, cómo se divide Alemania, cómo comienzan los conflictos entre la URSS y Estados Unidos, cómo se va desarrollando este mundo bipolar, cuáles son los conflictos que se van gestando, qué pasa con Truman, qué pasa más tarde con Eisenhower, qué pasa cuando llega el señor Kennedy, las bahías de cochinos, los misiles de 1962, el punto más álgido de la Guerra Fría, cuando viene esta distensión de los 70, el Watergate de Nixon en 1973, 74, luego estas pues, acciones débiles que van a hacer Gerald Ford y Jimmy Carter. Más adelante, la llegada de Ronald Reagan, este personaje que va a ser verdaderamente determinante para Estados Unidos y para el final de la Guerra Fría. Es un personajazo el señor Ronald Reagan, y llegar al final del siglo XX con Bush y con Bill Clinton. Así nos llevará ese siguiente módulo de 1945 al año 2000, y por ahora no me queda más que darles las gracias por haber estado en este emocionante periodo de la historia de Estados Unidos, en donde pudimos aprender y ver cómo Estados Unidos no surgió de la nada. Y cómo, aunque nos guste o no nos guste, Estados Unidos es hoy la potencia del mundo. Les agradezco su participación y nos veremos en el módulo 4.